naturaleza misma es como una gran arquitectura, ¿no? Entre las montañas, los árboles, las piedras, las vainas, pues ahí se van formando espacios y se van formando cosas pues, que son extraordinarias. Y pues para definirse o definir un poquito lo que yo hago más que quién soy, digamos, yo tengo un trabajo que ha sido más o menos durante todo este tiempo de recorrido consecuente en algunas cosas que han sido como una serie de constantes que se han ido como repitiendo, o una serie de temas o de preocupaciones que han ido apareciendo y que han ido evolucionando y han estado siempre presentes, y alrededor de las cuales como yo he ido construyendo un poquito pues lo que yo he hecho y he ido como aprendiendo a manejar, digamos, esos temas. Entonces ahí hay pues una serie de cosas que tienen que ver con ideas que vienen un poco como de una formación académica, como de los años 80, donde habían una serie de inquietudes, intereses y tal en el ámbito académico, que algunas de ellas son vigentes, otras no tanto, pero que tenían que ver, por ejemplo, con cosas que habían siempre, o en ese momento tenían pues un peso grande, cosas como el contexto, cosas como el lugar, una serie de conceptos que pues de alguna manera tienen y tendrán, yo creo que siempre vigencia, pero que en esa época eran supremamente relevantes. Yo creo que eso a mí me marcó mucho. Cosas que tenían que ver como con el oficio del arquitecto, y visto como un oficio más que una profesión, o más que una cosa artística, o más que una actividad económica, o más que cualquier otra cosa. Era la idea como de que la arquitectura era un oficio. Entonces un oficio como el de un carpintero, un oficio como el de un artesano, el de una persona que sabe hacer algo y que empieza con la práctica a adquirir pues una serie de capacidades que le permiten ir como mejorando en ese oficio. Pues es un oficio donde hay una responsabilidad muy grande de la persona que está ejerciendo ese oficio para con un contexto que se refiere a un contexto físico, que tiene que ver con un lugar, que tiene que ver con una ciudad, que tiene que ver con un espacio, que tiene que ver con esto. También un contexto cultural, es decir, dónde y para quién está uno trabajando. Un contexto humano, personal, con quién está trabajando, quiénes van a estar ahí, quiénes van a usar eso que se está proponiendo. Y digamos, en ese sentido, digamos, el contexto hay que entenderlo no solamente como un lugar, sino como un entorno que tiene que ver con las personas, con las cosas, con la naturaleza, con la ciudad, en fin, con todo lo que rodea pues a un edificio, a una cosa que se va a diseñar, que se va a imponer, donde antes no había nada. Cuando llega a la oficina algún proyecto, yo siempre trato de tener como la mente en blanco. Normalmente no tengo preconcepciones de que quiero desarrollar una imagen, o que quiero desarrollar como una idea que tengo pues de alguna manera producto de lo que sea, sino lo que hago es como entrar pues como a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que se quiere, dónde se está haciendo lo que se está haciendo, con quién se está trabajando, y empezar a trabajar como con todos esos factores, y empezar a producir una idea. Que ideas nuevas pues no hay, cosas completamente originales no hay, pero sí empezar a producir una idea que por lo menos sí esté bien cimentada en toda la problemática que hay alrededor de lo que se va a resolver, digamos, a través de un problema arquitectónico. Entonces yo creo que eso es como pues realmente lo que nosotros hemos aprendido a hacer, pues más o menos viene, o por lo menos lo que pretendemos hacer con rigor y con cuidado, que es como
hacer que cualquier cosa que nosotros planteemos en esta oficina pues realmente nazca de una realidad que está ahí, más que de una idea, una preconcepción, un sueño, una cosa imaginada, lo que sea, sino ir como desarrollando un problema, y que ese mismo problema sea el que proponga finalmente una solución. Y pensamos que eso, o yo pienso pues que eso pues le da a la arquitectura pues un carácter que personalmente pienso que es importante, ¿no? Y que de alguna manera espero que se refleje un poco en el trabajo que hemos hecho. Un estilo particular, eso no existe. Lo que sí hay es como una manera de abordar los problemas. Lo que sí hay es una serie de ideas que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con el interés por lo que existe, por el interés de incorporar lo que existe a una propuesta nueva, de partir de cosas que hay, de partir de cosas que existen, y de buscar nuevas soluciones y nuevos caminos a partir de eso. Entonces, a mí me gusta pensar que mis casas o mis edificios o mis cosas todas son un poco diferentes las unas de las otras. Hay un manejo, digamos, similar en cuanto a las proporciones que yo pienso son bellas o indicadas o lo que sea, o hay un trabajo más o menos permanente de buscar cosas que tengan que ver con el manejo de materiales, o que tengan que ver con cómo se resuelven el manejo de materiales o de texturas, o de cosas que tengan que ver con las herramientas básicas de la arquitectura, que son pues finalmente pues sencillas. Y pues yo creo que la cosa es como por ahí, pero pues realmente la construcción, pues digamos, como de un colectivo a partir de cosas que existen, de cosas que de alguna manera a través del tiempo se han ido como probando y han ido como haciendo sentido, pues ¿por qué no construir sobre eso? ¿Por qué no construir sobre lo que las personas realmente necesitan o realmente quieren o realmente están buscando? ¿Por qué no construir sobre un lugar de forma tal de que uno pueda aportarle algo a ese lugar con lo que está haciendo, más que hacer una cosa donde aparezca pues como la firma en un momento dado de un individuo? Cada problema es un problema distinto, cada persona es un poquito diferente. Hay gente que es, en el caso del cliente individual, pues hay personas que son sociables, hay personas que son introvertidas, hay personas que son muy familiares, hay personas que son solas, hay personas que son pues grupos ya familiares, a veces hay niños, a veces no hay niños, a veces hay recursos económicos, a veces no hay recursos económicos. Entonces realmente pues otra vez no hay una fórmula que permita en un momento dado decir ahora hay que diseñar son cocinas, no sé, ¿no? Cada caso, dependiendo pues de a lo que uno se enfrente o de los recursos que existan, pues se resuelve de esa manera. Yo empecé mi carrera pues haciendo remodelaciones, que es, digamos, uno de los caminos que tienen los arquitectos que están empezando para arrancar. Y pues las remodelaciones iban desde cosas supremamente sencillas a cosas supremamente sencillas, pues eso no había mayor complejidad en eso. Pero digamos, son como dos instancias. La primera, que es la remodelación, y la otra es como la restauración, pero en ambas instancias, y he tenido la fortuna de trabajar en ambas y sigo trabajando en ambas. Yo remodelo, restauro, hago cosas
de esa naturaleza hoy en día y espero poderlas hacer siempre también. Pues es extraordinario porque precisamente esa idea de que hay un problema sobre el cual uno tiene que construir algo, pues eso sí que está vivo también, o digamos, está vivo en una remodelación, como está vivo en un lote en el campo o como está vivo en un lote en la ciudad. Entonces, ¿cómo hacer para que lo que sea que se haga, pues armonice con eso que existe? Digamos, eso es como el reto principal de una remodelación. A veces pues se cambia todo dependiendo de los valores que uno encuentre cuando llega pues a intervenir lo que sea que tenga que intervenir. No, entonces pues en una restauración pues normalmente lo que aparece es un contexto supremamente rico, lleno de cosas interesantes, lleno de historia, lleno de intervenciones de otras personas, lleno de misterios que se van develando. Realmente es una de las actividades más extraordinarias que un arquitecto pueda hacer, es precisamente eso. Y finalmente es lo mismo, es un ejercicio de poner el trabajo de uno en un contexto de forma tal de que bien sea que intervenga muy poquito o bien sea que intervenga mucho, bien sea que cambie muchísimo lo que haya en un momento dado, o que al contrario simplemente se dedique a hacer cositas muy puntuales y muy chiquitas para resolver unos problemas, pero finalmente pues sí es un ejercicio extraordinario. Yo empecé como por ahí y espero seguir por ahí también, y no lo veo muy distinto a finalmente el ejercicio de construir o de diseñar un proyecto nuevo. Finalmente es el mismo proceso al cual uno se enfrenta y pues simplemente en un contexto diferente. Yo creo que la arquitectura y los acabados son finalmente una sola cosa. Yo no creo que sean como dos etapas distintas, yo no creo que eso tengan como dos momentos. El interiorismo pues, y la arquitectura finalmente es una sola cosa, porque idealmente, no es siempre así, pero idealmente la solución que uno finalmente termina por empezar a imaginarse de acuerdo a todo eso que va analizando y entendiendo de un problema, es una solución integral que va desde la forma de un edificio hasta los materiales que van a usarse. Eso responde pues a esa concepción general de todo y corresponde también a la problemática con la que uno está lidiando. Cuando uno empieza a hablar de los acabados, pues ahí ha habido como una evolución, pues en la industria ha habido una evolución grande en la técnica, en la parte comercial, en la oferta. Es increíble pues las cosas cómo han cambiado y cómo están permanentemente cambiando, digamos, en ese sentido. Normalmente, digamos, en el ejercicio profesional que yo he tenido, pues yo siempre he como privilegiado como los materiales naturales a otro tipo de materiales. Lo he hecho siempre. He trabajado pues mucho con ladrillo, aunque definitivamente no es el único material que nosotros hemos usado. He trabajado mucho con piedras, incluso casi más con piedras que con mármoles y granitos por temas de presupuesto. Y pues últimamente he trabajado con materiales sintéticos, que de alguna manera fue como un descubrimiento relativamente reciente, y normalmente, digamos, al principio de mi carrera yo era bastante reacio a usarlos, pero pues tienen esos materiales nuevos pues una serie de ventajas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de instalación, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista también pues de los recursos naturales. Pues son unos materiales pues menos costosos desde ese punto de vista también. Es decir, si uno está diseñando un edificio que está muy metido dentro de un contexto natural, pues de alguna manera pues los materiales ojalá hagan referencia a ese contexto y ojalá sirvan para
lo mismo que la propia arquitectura, para mimetizar el edificio dentro de su contexto, para hacer que el edificio se incorpore, se pegue más al sitio donde está puesto. Cuando se está haciendo de golpe un proyecto en un contexto más urbano, pues hay que ver ese contexto urbano cómo es, y de alguna manera mirar a ver cómo se hace para incorporarse un poquito a ese contexto urbano, siempre pues con la idea de eventualmente de hacer cosas nuevas o de proponer cosas nuevas y tal, pero siempre con la idea como de hacer que las cosas pertenezcan. Entonces pues hay materiales, digamos, brillantes, modernos, novedosos, que en un contexto funcionan muy bien, y hay materiales rústicos, materiales porosos, materiales naturales que en otro contexto funcionan muy bien. Es decir, no hay una fórmula que se pueda, digamos, acomodar a todas las situaciones, así como no hay una preconcepción, en mi caso, pues, o trato, pues, no es tan fácil, de no tener una preconcepción respecto a un diseño, tampoco trato de tener una preconcepción respecto a un material. El material simplemente es un complemento, es parte de una expresión con la cual se quiere llegar, pues, a resolver un problema de determinada manera. Pues, a ver, yo lo que creo sobre el mundo moderno es que yo en general no estoy mirando normalmente muchos trabajos de arquitectura contemporánea. Yo no estoy pendiente de muchas de las nuevas cosas que se están haciendo, de las nuevas cosas que se están diseñando, porque si uno se pone a mirar, todo el mundo tiene ideas mejores que las que tiene uno, todo el mundo hace las cosas mejor, todo el mundo, pues, no todo el mundo, pero hay mucha gente extraordinaria. Y yo realmente, digamos, en la medida en que he pretendido como tener como un método de trabajo, y que ese método de trabajo de alguna manera tenga como un resultado relativamente homogéneo, relativamente coherente, pues no estoy tan pendiente de ver qué es lo que se está haciendo hoy en día. No porque me parezca malo, al contrario, me parece que es extraordinario. Es más, si se pone uno a mirar demasiado esas cosas, pues acabaría yo pues haciendo lo mismo, porque pues si uno va y encuentra una solución pues mejor que la de uno, pues normalmente pues ¿qué puede hacer? Ir y copiarla, pues. Pero pues como no se trata de eso, entonces se trata es tal vez de darle como una solución un poquito personal a las cosas. Pues eso es como lo que yo busco, ¿no? Pues reiterar que realmente la arquitectura es un oficio absolutamente extraordinario, que hay muchas maneras distintas de ejercerlo, que cada forma pues es válida. Esto pues finalmente es un servicio que uno hace o debería hacer en función pues de lo que lo rodea a uno, y lo que uno tiene que hacer es mejorar el hábitat donde uno está y el hábitat de los demás. Yo creo personalmente que uno lo que hace es tratar de mejorar lo que existe, y finalmente pues el ser humano lo que hace es abarcarlo todo y ocuparlo todo y construirlo todo. Pues de hecho es una cosa medio miedosa. Entonces pues realmente la responsabilidad del arquitecto es cómo hacer que eso que está haciendo el ser humano, y que va a seguir haciendo y va a continuar haciendo, pues lo haga con un impacto menor, lo haga con una conciencia mayor, lo haga con un cuidado por lo que existe, y por un respeto por las cosas y por las personas. Y en esa medida pues yo pienso que por lo menos como yo entiendo el oficio, esa es como la razón de ser de lo que el arquitecto hace, pues.